Muy bien, ahora sí. Sé que el método de separación de variables, y su nombre te lo dice, se llama por variables separables o separación de variables. Son dos formas diferentes en las que puedes encontrar el nombre. Lo que quiero lograr es tener una variable de un lado y la otra del otro. Las x de un lado y las y del otro. Tengo que y' es igual a x cúbica entre y cúbica, digo, x cúbica que multiplica y cúbica entre x séptima. Y' significa la primera derivada, así que nuestro primer paso es, vamos a escribir la primera derivada en otro formato, en otra notación. Se le llama notación a la forma en la que estamos expresando la derivada. Sigue siendo la primera derivada, pero escrita de forma diferente. Así que la derivada de y entre la derivada de x es igual a x cúbica que multiplica y cúbica entre x séptima. Aquí, para empezar, tengo que identificar, y esto es álgebra básica. Álgebra básica me dice, si tú tienes una variable arriba y abajo, en una división, esa variable se considera una base porque tiene una potencia. Yo puedo simplificar esa expresión porque a la potencia de arriba le voy a restar la potencia de abajo. Bases iguales, potencias se restan. Es la manera en la que identificamos términos semejantes en el álgebra. Aquí hay una X, aquí tengo una X. Entonces, esto es lo mismo que decir que tengo X a la menos 4 que multiplica a Y al cubo. Porque 3 menos 7 son menos 4. El mayor es negativo, queda negativo. Y está multiplicando a la Y. Así se simplifica la expresión x a la menos 4 que multiplica la y al cubo y puedo empezar a separar. Voy a llevar las x de un lado y las y del otro. La y que está multiplicando va a pasar dividiendo y la x que está dividiendo va a pasar multiplicando. Me quedo con el diferencial de y entre y cúbica es igual a x a la menos 4 que multiplica al diferencial de x. Y aquí volvemos a hacer uso de la álgebra básica. El álgebra básica te dice que tú puedes cambiar de posición una letra si cambias el exponente, el signo del exponente. Así que yo para poder integrar no la puedo dejar ahí donde está. Tengo que llevarla a la parte de arriba porque la integral, el teorema básico se aplica a una variable elevada a una potencia. Entonces tengo que tener a fuerzas una variable elevada a una potencia todo en un solo nivel. Así que esto tengo que acoplarlo. Y acoplarlo sería que cuando lo lleve hacia arriba, le tengo que cambiar el signo y todo me queda a un mismo nivel. En ese nivel ya puedo aplicar integral de un lado, integral del otro. Un error muy común que observé en el examen, no digo particularmente este grupo porque realmente no recuerdo si fue uno de ustedes o fue el otro grupo, pero llegué a ver integrales en las que tenían x y y, diferencial de x, y según ustedes vienen inteligentes, integral. Y es un error garrafal el que tú intentes integrar una letra que no tiene nada que ver con el diferencial. No puedes integrar letras diferentes al diferencial, porque el diferencial te está diciendo que se derivó con respecto a esta variable. Entonces, esta no tiene nada que ver aquí. No puedes dejar una letra que no va en la integral. Entonces, cuidado con ese detalle muy básico de cálculo. Tengo que tener las y de un lado y las x del otro, por eso separo, por eso el método se llama separación de variables, para poderlas integrar. ¿Por qué las quiero integrar? Porque quiero conocer la función de donde provino esta primera derivada y la operación contraria de la derivación es la integral o la antiderivada. Integro aplicando la básica de las integrales. El teorema básico dice, a la potencia hay que sumarle 1, pero ojo aquí, menos 3 más 1, me quedan menos 2, y eso se divide entre la suma.
más una constante que muy probablemente se perdió en el proceso de derivación. A ese menos 4 le vamos a sumar 1, me quedan menos 3 y se divide entre el resultado de la suma más constante. Las constantes tienen que funcionarse, tienen que ser una sola porque la condición inicial es para encontrar el valor de esa C. Pasamos las constantes de un solo lado y acomodamos. Acomodamos aplicando esta misma regla, en donde tengo que 1 entre menos 2y cuadrada es igual a 1 menos 3x cúbica más c. ¿Por qué lo regreso a su lugar? Porque para cuando yo tenga que aplicar la condición inicial, pues es más fácil elevar al cuadrado que elevar a la menos 2. Yo sé que con la calculadora es directo, es igual, pero mentalmente es más fácil. Entonces, por eso reajustamos o reacomodamos. Cuando ya resolví la integral y ya tengo la c despejada o la c de un solo lado, puedo encontrar entonces, utilizando la condición inicial, porque sé cuánto vale x y y en ese punto, llevando las x del otro lado para despejar la c, como está restando, pasa sumando, sustituimos el valor de x y encontramos la constante. Aquí dice que cuando x vale 1, y vale 2. Cuando x vale 1, y vale 2. Y vale 2 cuando x vale 1. Resolvemos. 2 por 2, 4 por 2, 8. 1 octavo más 1/3 de la constante. La operación. Menos 1 octavo más 1/3. Que todos los menos. ¿Estamos de acuerdo ahí que son 5/24? ¿Es igual la actividad de la semana pasada? O pues, a mínimo compruébenlo con su calculadora en este momento. Confírmenme que sí les da. Y listo. Así quedaba la respuesta. Hasta aquí era suficiente porque ya despejar la Y, pues sí era un poco más complejo y innecesario. Se lo podíamos dejar así para no perder tiempo. Entonces, esta era la respuesta del primer problema, que no era tan complejo como lo ves, solamente tal vez parecía que como vemos X arriba y vemos X abajo, podría parecer que era complejo, pero si lo analizas correctamente o lo analizas bien, te das cuenta que algebraicamente está simple, solo había cuestión de simplificar. Primer problema, listo. ¿Alguna duda de este primer problema antes de pasar al siguiente? Profe, a mí me salió X a la quinta en vez de X a la séptima. Ah, sí, Oh. es que eran diferentes, exponentes. Ah, ok. como eran diferentes exámenes, cambiaban los exponentes, pero el proceso era el mismo. Sí, está bien, gracias, maestra. ¿No hay dudas? ¿Puedo pasar al siguiente ejemplo? Voy a tomar eso como un sí. Siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo tenía tenía raíces. Y pues el proceso es el mismo. Básicamente en todo vamos a hacer lo mismo. Vamos a primero cambiar la notación. Y esa notación cambiarla, pues también me sirve quitar la raíz para convertir la potencia porque necesito tener potencias para resolver. Llevamos las X con las X, las Y con las Y, y aquí el error más común que observé
fue que cuando cambiaron de lugar las funciones, algunos no arrastraron el símbolo. Quedaban en la parte de abajo y que para poderlas resolver teníamos que moverlas a la parte superior y llevarlas a la parte superior tenías que tener en cuenta que hay una regla que te dice que si lo mueves tienes que cambiar el signo. Entonces, en realidad tenías y a la menos 1 a la menos 1/2 igual a x más 1 a la menos 1/2 diferencial de x diferencial de y. Ya despejados o ya separadas las variables, podíamos integrar, pero para integrar tenías que hacer a fuerza sí o sí un cambio de variable, porque para poder integrar, el teorema básico solo aplica a una letra, no una función. Entonces aquí aplicábamos el cambio de variable. Podríamos decir que u iba a tomar todo el lugar de y menos 1 para poder tener una u a la menos 1/2, pero para integrar tienes que tener su diferencial. Así que la derivada de u tenía que derivarse la función. La derivada de y menos 1 era derivada de y, porque la derivada de y es 1. Y de este lado, pues ya teníamos que aplicar otra letra, la letra que tú quieras, una que no fuera u porque ya estábamos utilizando u. Podemos usar la a, por ejemplo. X más 1 va a tomar el lugar de toda la función. Derivamos a, que es igual a la derivada de x. ¿Para qué? Para poder escribir todo en términos de una sola letra. En este caso, u, que es y menos 1, está elevado a la menos 1/2 y la derivada de y es igual a la derivada de u. Y esa integral es igual a la menos 1/2 y la derivada de x es igual a la derivada de a. Tienes que tener sí o sí el diferencial de la letra para poderlo resolver. Y la solución quedaba como u a la menos 1/2 más 1 es 1/2 positivo dividido entre 1/2 positivo porque es el resultado de la suma más constante. Y todo es igual a la 1/2 positivo entre 1/2 positivo más constante. Regresando a la versión en la que u en realidad representaba y a la menos 1/2 y que aquí tienes un 1 escondido que acompaña a la letra dividido entre 1/2, 1 entre 1/2 son 2 enteros. 2 enteros que multiplican a y menos 1 a la 1/2 más constante igual a 2 enteros que multiplican a x más 1 a la 1/2 más constante. Constante con constante tenían que estar juntas para poder usar la condición inicial. 2 veces y menos 1 a la 1/2 es igual a 2 veces a x más 1 a la 1/2 más una sola constante. Resolvemos. 2 que multiplica la raíz de. ¿Por qué me conviene la raíz? Porque como voy a sustituir el valor de la condición para resolverlo, es más fácil resolver la raíz que a la 1/2. Y sé que y vale 10 cuando x vale 8. Igual a menos 1 raíz de x, que en la condición x vale 8. Y todo eso más c. Entonces, 10 menos 1 son 9. Raíz de 9, 3. 3 por 2, 6. Menos, porque tenemos que despejar la c para resolverla. 8 más 1, 9. Raíz de 9, 3 por 2, 6. Pasa restando. Y entonces la c era igual a 0. Si la c era igual a 0, la respuesta entonces quedaba como 2 y menos 1 a la 1/2 es igual a 2 por x más 1 a la 1/2. Esa es la respuesta final. ¿Alguna duda de este problema?
Maestra, ¿no es necesario dejar la Y sola? Para el examen no, porque sí nos quita mucho tiempo. Y si en este caso nosotros, bueno, yo sí la puse, maestra, y medio, bueno, obviamente también tengo otro resultado ahí con la condición, pero si la puse no hay problema. No, al contrario, si la pusieron, qué bueno que alcanzaron a despejar, pero por lo regular no lo tomo en cuenta porque sí nos quita tiempo. Ah, bueno. Es que de hecho sí puse la Y y luego mandé al otro lado del igual, por eso sí, en una, la Y no me sale positiva, me sale negativa. Pero despejé Y. Y sí me dio un valor exacto, de hecho el valor de C. Pero bueno, ok, por ejemplo, algo que sí, por si se fijas, tanto en el ejercicio anterior como en este ejercicio, para encontrar C, no estoy despejando la Y porque nos quita tiempo. La Y, Sí. si vamos a despejar, la despejamos hasta el final, ya cuando conocemos el valor de C, ahí sí. Ok. Vamos entonces con el tercer problema, que en realidad de los más complejos yo creo que era este, porque de entrada las raíces de repente, cuando tenemos fracciones, podemos batallar un poquito más y es más común que batallemos, pero en la mayoría de los errores que encontré, fue lo que les mencionaba en el problema anterior. Integraron letras combinadas y eso no se hace, o sea, no se puede hacer eso porque a menos que integres de manera parcial, porque existen las integrales parciales. Las integrales parciales, así como la derivada parcial, consideran a una letra como constante. Pero si la consideras como constante, tienes que dejarla por fuera. No aplicas la condición o no aplicas el teorema a la letra. Y muchos hicieron como si estuvieran integrando a la letra con un diferencial diferente. Y eso no es correcto o es un error muy temerario para estos temas. Aquí lo principal es notar que XY está multiplicando a Y', y Y' es el diferencial, entonces lo primero que quiero hacer es dejar el diferencial solo para empezar a separar variables. Entonces, el diferencial de Y entre el diferencial de X, que es Y', es igual a 6X cuadrada Y más 8XY dividido entre XY. ¿Por qué dividido? Porque XY está multiplicando. Entonces, para el otro lado tiene que pasar dividiendo. Y esta división también tienes que saber que algebraicamente se puede resolver por partes porque este monomio está dividiendo al binomio de arriba y como son dos términos los puedo dividir por separado. Así, al separarlos, los puedo simplificar más fácilmente. XY que multiplica y XY que divide, en realidad vale 1 y 8 por 1 son 8. Y con Y vale 1 y en las X ahí sí, porque ojo aquí, como tengo X cuadrada, quiere decir que tengo 2X. Y si aplicamos la regla en el que bases iguales en una división al de arriba le restamos el de abajo, 2 menos 1 me queda 1. Me queda una X. Y por Y entre Y es 1, 1 por 6X son 6X, más 8, porque 8 por 1 son 8. Esta es la función oficial a la que íbamos a integrar. Al principio está, digamos, presentada de una forma compleja, pero analizándola algebraicamente se puede simplificar y llegar a una forma muy simple. Esta forma tan simple como que solamente necesito mover las X porque no hay Y del lado derecho. El derivado de Y se queda solo y el 6X más 8 es multiplicado por el diferencial de X. Separadas las variables, puedo aplicar la integral de un lado y la integral del otro, y como es una función tan simple como una lineal, pues se integra fácilmente. La integral de la derivada de Y es Y más C, la integral de 6X es X, bueno. Acuérdate que sumamos 1, me queda el cuadrado, y se divide entre la suma, 6 entre 2, 3X cuadrado,
más 8x más c. Tengo c. Hubiera sido lo mismo, ¿verdad? Si lo factorizaba el numerador. Si sacaba, por ejemplo, xy que multiplicara 6x más 8 arriba y ya se eliminaban. En vez de hacer dos términos. Factorizar con factor común. Sí, con factor común numerador. También se vale, ¿no? Sí, ándale así. Es que así lo hice yo. También sí, no. Sí, de hecho es lo mismo. O sea, y Sí. llegamos a lo mismo. Es otra manera, o es otro camino de usar el álgebra también y es correcta. Okay. La C con la C se tienen que juntar para poder aplicar la condición. Así me quedo con que y es igual a 3x cuadrada más 8x más c y aplico la condición. La condición me dice que y vale 1 cuando x vale menos 2. Entonces el 3 va a multiplicar al valor de x para encontrar c. Menos 2 por aquí, menos 2 por acá. Algunos llegaron todo muy bien hasta aquí, pero despejaron mal el valor. Y el despeje era porque el 1 está ahí, pero este número se va a mover hacia el otro lado para dejar la c sola. Si lo vas a mover del otro lado, menos 2 por menos 2 se convierte a positivo. Menos por menos más, 2 por 2, 4 por 3, 12. 12 positivo que al moverlo pasa negativo. Más por menos menos, 8 por 2, 16. Menos 16 al moverlo pasa positivo. Y entonces C, en realidad, 16 menos 12 son 4 más 1, 5. Vi algunos errores en el que sí integraron todo muy bien, pero al final, a la sustitución, hicieron mal el despeje y cambiaba el valor. Ya tengo la C, entonces ya sé cuál es la función. Y es igual a 3x cuadrada más 8x más 5. ¿Listo? Ahí era la función. Este era el más fácil. Profe, entonces para el despeje todos los números los muevo a la izquierda y dejo la C sola. No, también lo podemos mover. O sea, también puedes mover la C si se te hace más sencillo. El despeje, acuérdate que como es una igualdad, no importa de qué lado quede, izquierda o derecha, porque al final, como es un igual, se supone que cualquiera de los dos lados va a valer lo mismo. Pero al momento de hacer el despeje, el error que les decía yo es que no movieron el signo. O sea, pasaban el 12 sumando y el 16 restando y pues les cambiaba el valor. Pero el movimiento puede ser el mismo. Aquí yo pude haber dicho, a ver, me llevo mejor la C del lado izquierdo, dejo los números del lado derecho, me quedo el 12 positivo, me queda el 16 negativo, el menos 1 pasa negativo y menos C es igual a 12 menos 16 menos 4. Menos 4 menos 1 menos 5. Pero yo no quiero menos C, o sea, quiero la C sola. Así que prácticamente la C que está acompañada de un menos 1, el menos 1 pasa dividiendo y C es igual a 5. El del lado donde la dejes es igual, porque pues es una igualdad. Pero nada más de repente como que los detalles es que en el despeje se les olvida que cuando cruzas el igual tienes que cambiar de operación y pues si no cambiamos la operación, después no cambia o nos cambia el resultado. Este era el problema número 3. Y si se fijan, llevamos 20 minutos de clase. Solo nos queda el problema número 4. El problema número 4 es el más largo, porque como es una doble derivada, pues tienes que aplicar los 4 pasos 2 veces, o sea, tienes que hacer el doble de procedimiento, pero aún así era una operación muy sencilla porque la ecuación que se presenta es fácil. Esta ecuación tienes un 2 que multiplica a la derivada de la primera derivada con respecto a x igual a menos 4x. Despejo. El 2 me lo llevo junto con el diferencial de x, porque quiero dejar
sola la derivada de la derivada. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo y el diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando. Así, la derivada de la derivada es igual a menos 2x diferencial de x. Aplico integral de un lado y del otro. Y esta integral, al aplicarse, como de este lado prácticamente tienes la derivada de una derivada, la integral es el proceso inverso, así que se cancelan entre sí y te quedas con la primer derivada con su constante. Y del otro lado, pues al integrar me doy cuenta que me queda x cuadrada menos 1, porque al sumarle 1 más 1 me quedan 2, la división de 2 entre 2 me da 1, y a eso le agregamos una constante. Aquí aparece la primera derivada y hay dos C's. Hay que despejar la C con la C, hay que juntarlas de un solo lado para saber su valor. Y' es igual a menos x cuadrada más C, y sé que hay una condición para cuando existe Y'. Aquí dice que Y' vale menos 2 cuando x vale 2. ¿Cuánto vale C entonces? Menos 2 más 4 es igual a C. C es igual a 2. Entonces, aquí tenemos que Y' es igual a menos x cuadrada más 2 enteros, por lo que encontramos en la C. Y como no he terminado porque solo me quedé con Y', tengo que volver a todos los pasos comunes. Lo mismo, los mismos 4 pasos. Cambiamos la derivada de notación. Separamos variables, las x con las x. Integramos izquierda y derecha. Encontramos que el diferencial de y integrado me da y más c. De este lado me queda x cúbica entre 3 más 2x más c. Juntamos las c's de un solo lado. Entonces y es igual a menos x cúbica entre 3 más 2x más c. Y hay una condición para ya cuando conozco la y. Que y vale 3 cuando x vale 0. Como x vale 0, pues prácticamente se elimina. Y puedo asegurar entonces que c es igual a 3. Concluyo que mi ecuación es y igual a menos x cúbica entre 3 más 2x más 3. Ya no cabe aquí. Ahí está. Y listo. Es una operación un poco más larga porque repetimos 2 veces el procedimiento, pero aún así, al menos este problema no era tan complejo. Listo. Terminamos. ¿Cuánto nos tardamos en resolver los 4 problemas? Como 35 minutos. Ay, fue media hora, pónganle. Porque empecé prácticamente a las 6:05, 6:06, no empecé las meras 6. Media hora. Por lo regular, la regla que nos enseñan al hacer exámenes es que lo que yo me tarde como maestra en hacer los problemas, tengo que darte 3 veces ese tiempo. Y pues justo fue lo de la hora y media del examen, más los 10, 15 minutos extras para crear el documento. Entonces, así es como se arman así es como se genera un examen, contando que lo que yo me tarde en hacerlo, contestarlo, tú tienes el triple de tiempo para hacerlo.
Aquí, yo me tardé todavía media hora, 35 minutos, y es porque lo voy explicando. Si lo resuelvo sin explicar, me voy a tardar a lo mejor 20 minutos. Unos 15, ¿no, profe? Sí, más o menos. Unos 18.5, ¿no? En promedio. Entonces, bueno, para que no quede la duda de que a lo mejor pareciera que son muy largos o que el procedimiento es mucho como para tan poquito tiempo. No, el tiempo no es poquito, el tiempo es justo. O sea, es justo y está medido para que alcances a hacerlo. Tampoco es como con ganas de reprobar gente, ¿no? De hecho, tengo que hacer un examen acorde a que tú tengas el tiempo suficiente para hacerlo y que pues cuentes, ¿no? Con esa posibilidad. ¿Por qué tengo que repetir aparte esto? Uno, porque la clase pasada, porque sí quería yo que muchos de ustedes recuperaran al menos unos cuantos puntos, porque sí fue muy bajo el examen. Dos, porque seguimos utilizando este método. O sea, este método en la clase de ecuaciones homogéneas, la mitad del método es separación de variables. Entonces, si tú arrastras problemas con separar variables, pues prácticamente te va a ir mal, o sea, ya estamos augurando que no nos va a ir muy bien en la siguiente mitad, porque la mitad del problema tiene que ser separar variables. Y si batallamos con la primera parte y todavía sabemos que la segunda mitad tengo lagunas, pues va a ser un poco complejo. Además, las ecuaciones homogéneas son más largas. Sí es un proceso más largo, más tardado. ¿Y por qué damos introducción? Y si te fijas en 3 problemas de aquí, si no es que, sí, en 3 problemas tuve que haber hecho operaciones algebraicas básicas para simplificar, porque en las homogéneas todo se trata de una sustitución algebraica. Una ecuación homogénea es aquella que requiere de un cambio de variable, de una sustitución en forma algebraica que luego voy a tener que desarrollar, simplificar para luego resolver, y pues esa es la razón de por qué tenemos que tener bien puesto el pie, digamos, o las bases para avanzar. Ahora, pregunta, ¿tienen alguna duda aún de separación de variables? A mí ya me quedó más claro, maestra. Perfecto, esa es la idea. Ese es el objetivo de repetir este ejercicio para que todos estemos, pues digamos, en el mismo canal. Hoy les voy a presentar solo un ejemplo de ecuaciones homogéneas. No va a haber participación del día, porque solamente vamos a dar introducción al tema, y es un tema, pues, largo. Como les acabo de decir, es un poco más largo. Todavía es más largo que hacer 2 veces separación de variables. Ecuaciones homogéneas todavía son más largas que una doble integral. Hoy solamente te voy a dar la presentación de lo que es una homogénea, y a partir de ahí, de esta introducción, ya la próxima semana, ahora sí te voy a pedir una participación en el que tú resuelvas una ecuación. Déjenme les comparto algo. Muy bien. Les voy a compartir la introducción al tema. La introducción al tema es un poquito teórica, pero es importante que empecemos a reconocer como estas piezas claves para luego avanzar en el procedimiento. Se los voy a compartir en este formato para que luego ustedes tengan oportunidad de repetirlo las veces que sean necesarias, y que sepan que tenemos mucho material que nos puede servir para afianzar conocimientos. Nada más déjenme, no sé si se habla otra vez, porque no sé si se compartió el audio. Confírmenme que sí se escucha, espérenme. Y pues de una vez vamos a ver la definición de ¿Se escucha? Sí, maestra. una ecuación diferencial homogénea. Esta es la definición que obviamente en el video lo que vamos a tratar de hacer es dejar claro qué es esto, ¿sí? Que comprendamos. Al final del video, si quieren, ustedes se pueden devolver a leer esto y pues ya les debe quedar totalmente claro qué es lo que quiere decir acá. Bueno, entonces, una ecuación diferencial, recuerden que esta es una forma de escribir una ecuación diferencial, ¿sí? Una función
acompañada del diferencial de x más otra función acompañada del diferencial de y igualada a 0, ¿sí? Simplemente aquí nos está indicando una ecuación diferencial cualquiera. Es homogénea, ¿sí? O sea, para que una ecuación diferencial sea homogénea debe cumplir esta condición. ¿Cuál es la condición? Que las funciones m, o sea, la función que está acompañando al diferencial de x, y la función n, o sea, la función que está acompañando al diferencial de y, sean homogéneas, o sea, estas dos funciones deben ser homogéneas. Bueno, creo que si ustedes están viendo este video, no saben qué es una función homogénea, eso es lo que vamos a ver acá, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es una función homogénea. O sea, me está diciendo que para que una ecuación diferencial sea homogénea, esta función debe ser homogénea y esta también debe ser homogénea, pero deben ser las dos funciones del mismo grado, ¿sí? Entonces, lo que diga aquí, acompañado del diferencial de x, y lo que diga aquí, acompañado del diferencial de y, deben ser dos funciones homogéneas del mismo grado. Y pues para esto obviamente debemos aclarar qué es una función homogénea, ¿sí? Aquí lo digo pues como lo dice generalmente en los textos, ya les voy a aclarar con mis palabras y pues con muchos ejemplos para que nos quede claro qué es una función homogénea. Bueno, entonces una función f de xy, acordémonos que este f de xy se refiere a una función que tiene la letra x y la letra y, ¿sí? Por ejemplo, 2x más y, esto es una función f de xy. ¿Por qué? Porque tiene la letra x y la letra y. O 3x cuadrado más 5xy más 2y al cuadrado. Es una función xy porque tiene la xy, o seno de x menos coseno de y, ¿sí? Porque tiene esas letras. O si tiene solamente una letra, también se puede decir que es una función xy, o sea, 2x. Esto es una función f de xy porque pues aquí está la x y la y, digamos que podríamos decir que más y a la 0, ¿sí? Perdón, por y a la 0, ¿sí? Porque y a la 0 es 1 y 2x por 1 pues es 2x, ¿sí? Entonces, una función f de x es cualquier función en la que esté incluida la letra x y la letra y, o la letra x o la letra y, ¿sí? Entonces, cualquier función es homogénea de grado n si sucede esto. Ya lo vamos a ver con ejemplos, pero primero que todo les voy a dar un ejemplo con palabras mías, ¿sí? Que pues me parece que de pronto es más fácil de entender. Ya vamos a aclarar qué es esto, ¿sí? Entonces, es homogénea, bueno, primero que debemos mirar el grado de los términos, ¿no? Por ejemplo, acordémonos que si tenemos la expresión 5x al cuadrado, ¿sí? Este es un término de grado 2. ¿Por qué? Porque la letra está elevada al cuadrado. O sea, este término es de grado 2. Y así puedo escribir muchos más términos de grado 2. Por ejemplo, y al cuadrado. También es de grado 2 porque la letra tiene un exponente de grado 2. Otro término de grado 2, 7xy. También es de grado 2, ¿por qué? Porque, bueno, el número generalmente no se mira, ¿no? Lo que se miran son las letras. Porque la x está elevada a la 1, la y también está elevada a la 1, entonces 1 más 1 es 2, o sea que el grado de este término es 2. Bueno, eso es lo primero que debemos comprender cuando nos habla de grado n, ¿sí? Estas son de grado 2, pero también podemos decir cualquier grado. Por ejemplo, voy a escribir algunos términos de grado 5. Estoy seguro que, o bueno, creo que ustedes ya van entendiendo, sí van comprendiendo un poquito más el tema y pues ya se están imaginando términos de grado 5. Por ejemplo, 7x o 7y elevada a la 5. Este es un término de grado 5. O raíz de 2, x a la 4, y, ¿sí? Miren que aquí yo puedo colocar el número que sea. Lo importante es que aquí dice x a la 4 y aquí dice y a la 1. 4 más 1 es 5, o sea que este término es de grado 5, ¿sí? Creo que queda claro lo que es un grado, ¿verdad? Eso es muy de álgebra básico, pero es importante recordarlo porque a veces no lo tenemos tan fresco o porque no lo usamos muy seguido. El grado de un término es la suma de los exponentes de la parte literal. Las letras tienen sus exponentes y la suma de esos exponentes es lo que nos da el grado de un término. El número, esta raíz de 2 o el 7, es un coeficiente numérico y el coeficiente numérico no cuenta porque puede ser entero, puede ser fracción, puede ser decimal, puede ser positivo, puede ser negativo, pero ese no importa porque ese coeficiente solamente acompaña las letras. El grado está dado por la suma de los exponentes y una ecuación homogénea
tiene como característica que las dos funciones, porque son dos funciones, las dos partes que componen a la ecuación son homogéneas porque son iguales. Así que me voy a brincar una parte porque este video es muy largo, 38 minutos, pero porque realmente ejemplifica mucho, o sea, pone muchos ejemplos de lo mismo para que quede muy claro. Te voy a pasar el video, la liga, para que tú lo puedas ver. Si lo quieres ver los 38 minutos, lo puedes ver detenidamente. Pero no creo que necesitemos tantos ejercicios para entender lo que es un grado. Así que me voy a brincar un poquito más. Miren. Porque aquí todavía sigue diciendo los grados. Grado, grado, grado 4. Claro, ¿no? Entonces, una función homogénea de grado 4. Todos los términos deben tener el grado 4. Por ejemplo, x a la 4 más y a la 4. Esa es una función homogénea de grado 4. ¿Por qué? Porque esta función tiene dos términos, un término y dos términos. Y esos dos términos son de grado 4. Miren que aquí este término es de grado 4. Este también es un término de grado 4. Por eso, esta es una función homogénea de grado 4. Estoy seguro que puede... Es homogénea porque ambos términos, las dos partes que componen a la expresión, tienen el mismo grado. Es lo primero que tenemos que reconocer, porque si la ecuación no es homogénea, entonces no puedo trabajar el procedimiento que vamos a ver. Tienes que reconocer primero que la ecuación sea homogénea para poderla trabajar. Y para que sea homogénea, tienes que ver el grado que presenta la ecuación. Y 1 más 3, 4. Este también es de grado 4. Otro ejemplo de una función de grado 4. Voy a estar interrumpiendo el video ahí porque así es parte de. El grado 4, repito, el grado de un término es la suma de los exponentes. 3 más 1, 4, 2 más 2, 4, 1 más 3, 4. Los tres términos que componen a la expresión son de grado 4, entonces sí es homogénea. Ese es lo primero. Ya me voy a brincar porque hace muchos ejemplos. Muchos ejemplos, muchos ejemplos. Ahora sí, esta parte es importante. Pero bueno, vamos ahora sí a hacer el ejemplo con la definición de función homogénea. Sí, para comprobar que esta función es homogénea, bueno, ya ustedes lo saben que sí es homogénea y espero que les haya quedado claro. Esto... De vista, tú puedes visualmente observar que la ecuación es homogénea. Hay una comprobación que es lo que nos va a explicar, pero sinceramente nosotros ya a este nivel nos vamos a brincar la comprobación porque tú ya debes de tener digamos, ese ojo experto para identificar una ecuación homogénea. Aquí lo que tú ves, tienes dos términos, uno es de grado 3, el otro es de grado 3, entonces sí es homogénea, punto. Eso es lo que nosotros vamos a hacer en las siguientes ecuaciones, pero existe una forma de comprobar, en caso de que me quede duda, de que este 3 es igual al 3, y es lo que nos va a explicar a continuación. Generalmente pues no lo explican así mucho, sino lo explican de esta forma, ¿no? Entonces, esta es mi función f de xy, la función x al cubo más y al cubo. Esta es la función con la que voy a trabajar para comprobar que es homogénea. Entonces, ¿cómo hago para saber que es homogénea? Debo buscar la función f de tx, ty. ¿Qué quiere decir? Que voy a reemplazar la x, la voy a reemplazar con tx, y la y la voy a reemplazar con ty. Entonces voy a escribir toda esta función, pero voy a escribir la función tx, ty. Entonces, en lugar de la x, escribo tx. Aquí dice, bueno, a mí me gusta escribir entre paréntesis como para hacerlo más fácilmente. Aquí dice x al cubo más y al cubo. ¿Sí? ¿Por qué dice paréntesis? Porque voy a reemplazar la x y voy a reemplazar la y. Entonces, x al cubo, la x la voy a reemplazar por tx. Más y al cubo, la y la voy a reemplazar por ty. Ahora, si al hacer estas operaciones me da que la función tx, ty es igual a la t elevada a algo por la función f de x, entonces es porque sí era una función homogénea. Bueno, voy a hacer aquí rápidamente. Aquí pues acordémonos que esto es una multiplicación t por x. Si multiplicamos algo y lo elevamos a un exponente, ese exponente se le puede colocar a los dos, ¿no? O sea, esto es t al cubo por x al cubo, más, y aquí hacemos lo mismo, t al cubo por y al cubo. Ahora, observemos que aquí estos dos términos tienen un factor común que es t al cubo, entonces podemos factorizar y nos queda t al cubo factor de
t al cubo x al cubo dividido entre x al cubo, entre t al cubo, esto es x al cubo, más t al cubo y al cubo dividido entre t al cubo nos da y al cubo y cerramos el factor. Pero observemos qué es esto. Esto es nuestra función, o sea, esto es f de xy. O sea que esto yo lo puedo escribir como t al cubo por f de xy. Entonces aquí queda comprobado que f de tx, ty es lo mismo que t elevado a algún número multiplicado por la función f de xy, que es lo que dice aquí, ¿sí? F de tx, ty es igual a la t elevada a algún número multiplicada por la función f de xy. Entonces, digámoslo así, que tendríamos que haber hecho todo este proceso para saber que esta es una función homogénea de grado 3. Pero, como les decía, pues ya lo sabíamos, ¿no? Vuelvo a decirles, yo quiero explicarles todo claramente. Entonces, pues para eso debo explicarles todo con mis palabras y con las palabras que generalmente ustedes escriben o encuentran en un libro. Pero bueno, en este video no les voy a dejar ejercicios de práctica al final del video como lo hemos hecho en todos los videos del canal, sino que en este video les voy a dejar los ejercicios de práctica dentro del video, pues como para que vayamos practicando cada cosita que ustedes van aprendiendo. Aquí tenemos otra función que, bueno, simplemente a simple inspección podemos ver que sí es homogénea. ¿Por qué? Porque tenemos un término que es de grado 3, 2 más 1, 3. Este término es de grado 3. El segundo término también es de grado 3 porque la letra está elevada al cubo. El tercer término también es de grado 3 porque aquí está elevado a la 1 y a la 2, 1 más 2, 3. Entonces, como todos sus términos son de grado 3, podemos decir que sí es homogénea. Visualmente sí es homogénea, entonces realmente no vamos a requerir mucho de hacer la comprobación, pero la comprobación nos da una introducción a lo que es la sustitución algebraica. La forma en la que hizo la comprobación sustituyendo las letras por otra expresión, eso es una sustitución algebraica que resolvió para encontrar que efectivamente sí eran homogéneas. Eso es parte importante de lo que se realiza en una ecuación homogénea para resolver. Me voy a adelantar porque va a volver a hacer la comprobación y ya vimos que las tres tienen las tres tienen grado 3, entonces son homogéneas, no necesitamos más. Me voy a adelantar. Tienen que se adelante el comercial. Estudiaste arquitectura durante años, esperando tener una carrera. O si no son homogéneas, entonces también otro ejercicio de práctica. Si quieren, pausen el video y ya les voy a decir. No es una función homogénea. En esta parte lo único que hace es identificar si es o no es homogéneas. A ver, un poquitito, nada más para alcancemos. Es homogénea, la primera sí, porque la parte de arriba tiene grado 1, la parte de abajo tiene grado 1. Entonces, ¿tenemos el mismo grado? Sí. Tenemos grado 4 porque 3 más 1 son 4, 2 más 2 son 4, y a la 4 es 4. ¿Es homogénea? Sí. Observa la tercera. Esta tiene grado 2, esta tiene grado 2 y esta tiene grado 1. Entonces, como ya el tercer término no tiene el mismo grado que los primeros dos, entonces no es homogénea. Eso es lo que tenemos que hacer visualmente al ver la expresión que nos van a presentar. Observar que la expresión, los términos que están dentro de la expresión tengan el mismo grado para considerarlo homogéneo. No es una función homogénea. Y ahora les voy a explicar un teorema que es muy importante porque en algunos libros. Este es el teorema que nosotros vamos a utilizar para resolver. No explican la función homogénea como yo lo describí, o más bien la ecuación diferencial homogénea como lo escribí, sino de esta forma. Entonces ustedes lo pueden encontrar escrito de las dos formas. Una, que la ecuación diferencial es homogénea si la m y la n eran homogéneas, ¿sí? Acuérdense de lo que vimos al comienzo, que ahorita lo vamos a ver al final también. Si no, también lo pueden encontrar de esta forma. Una ecuación diferencial, que esta es una forma también de escribir una ecuación diferencial porque es una función que tiene la x, la y y las derivadas. ¿Sí? En este caso, esta es una ecuación diferencial de primer grado. Es homogénea si se puede expresar de la siguiente forma. O sea, si ustedes encuentran una ecuación diferencial en la que dice la derivada igual a una función que tiene todo x sobre y,
o la derivada igual a una función que tiene todo como y sobre x, entonces es porque es una función homogénea. Pero bueno, el teorema, ¿qué es lo que dice? Que si hay una función que es homogénea de grado 0, cuidado que es de grado 0, en x y y, ¿sí? O sea, con las letras x y y, entonces f es una función de y sobre x, o sea, que se puede escribir de esta forma. Se puede escribir como cualquier cosa con y sobre x o como x sobre y, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con este tipo de funciones? Una función y sobre x es una función, por ejemplo, y sobre x más 3y sobre x al cuadrado menos 2. Esta es una función y sobre x, porque en todo lado dice y sobre x, y sobre x. Bueno, y aquí pues no lo dice, pero no importa, ¿no? En este caso no estamos mirando si es homogénea, sino que tenga y sobre x. O sea, cuando decimos que una función y sobre x quiere decir que en todo lado dice y sobre x, no puede decir, por ejemplo, 2x, porque tiene que decir y sobre x para que se pueda expresar de esta forma, ¿sí? Entonces, por eso ustedes de pronto en algunos ejemplos encontraban seno de y sobre x. Entonces, siempre que encuentren y sobre x o x sobre y, nos da un indicio de que puede que sea una función homogénea y pues obviamente una ecuación diferencial también homogénea. Y ya sabiendo todo lo anterior, vamos a volver nuevamente al comienzo. Entonces, ahora sí, para comprender qué es una ecuación diferencial homogénea, ¿no? Volvemos a leer lo que había leído al comienzo del video. Una ecuación diferencial, ¿sí? Que esta es una forma de escribir la ecuación diferencial, ¿sí? Cuando está la función acompañada del diferencial de x más otra función acompañada del diferencial de y e igualada a 0, es homogénea si las funciones que están acompañando al diferencial de x y al diferencial de y, la función m, que se llama m en este caso, y n, que se llama n en este caso, son homogéneas del mismo grado, ¿sí? Entonces, aquí tengo 3 ejemplos. Pues la idea es que veamos y comprendamos y veamos cuándo rápidamente y a simple ojo se puede ver que una ecuación es una ecuación diferencial homogénea. Entonces, empezamos con la primera, ¿no? Aquí, lo que observamos es que esta es una función, ¿sí? Lo que está acompañando al diferencial de x es una función, lo que está acompañando al diferencial de y es otra función, y debemos ver de qué grado son. En este caso, este término es de grado 2, este otro término también es de grado 2, por eso esta es una función homogénea de grado 2. Si pasamos ahora a la otra función, es una función de grado 2, como es un solo término, pues también es homogénea de grado 2, por eso esta, como los dos son de grado 2, las dos funciones son de grado 2, entonces esta sí es una ecuación diferencial homogénea. Entonces se va a poder resolver pues por el método que vamos a ver más adelante. La siguiente, esta que es una ecuación diferencial, esta es, démonos que siempre para que sea homogénea, pues lo más probable es que vamos a encontrar las funciones seno del ángulo, el ángulo que sea, o aquí no haya nada, ¿sí? Para que... Nosotros no trabajamos funciones tan avanzadas como seno, coseno. Tampoco exponenciales y logarítmicas las utilizamos dentro de las integrales, pero no como función o no como expresión base del problema. lo vayamos comprendiendo también un poquito más. Y por último vamos a hablar del procedimiento para la solución de las ecuaciones diferenciales homogéneas. Aquí solamente les voy a decir los pasos y en el siguiente video que ya vamos a empezar a ver ejemplos de solución de ecuaciones diferenciales homogéneas, ya les voy a explicar todos los pasos, pues obviamente ya detenidamente y con ejemplos, ¿no? Aquí simplemente es como para que si ustedes están copiando lo tengan ya copiado en un cuaderno para pasar al siguiente video. Bueno, entonces, para resolver, ya una vez que hayamos observado que, bueno, una ecuación es diferencial, o bueno, vamos a ver los pasos. El primer paso, cuando tenemos una ecuación diferencial, es escribir la ecuación diferencial en la forma m de x, y de x más n de x, y de y, o sea, lo que hemos visto, ¿no? Una función acompañada del diferencial de x más otra función acompañada del diferencial de y, ¿sí? Igualadas a 0 o como lo vimos en los ejemplos, la función con el diferencial de x a un lado de la igualdad y la función con la diferencial de y al otro lado de la igualdad. ¿Para qué se hace este paso? Pues porque no siempre la vamos a encontrar ya escrita de esa forma, ¿no?
podemos encontrarla escrita de otras formas, entonces lo primero que debemos hacer es escribirla de esta forma. ¿Para qué? Para poder hacer el segundo paso, que es comprobar que sí sea una ecuación diferencial homogénea, porque pues obviamente si no es homogénea, pues no la vamos a poder resolver por el método que vamos a ver, ¿no? Entonces, ya una vez que sepamos que sí nos encontramos frente a una ecuación diferencial homogénea, pasamos a realizar el tercer paso, que es hacer un cambio de variables, ¿sí? Esto, vuelvo a decirles, esto ya se los voy a explicar en el siguiente video. Entonces, el cambio de variables que se hace es que la y la reemplazamos por ux o algunas veces la x la reemplazamos por uy. Eso ya depende de la dificultad de las funciones m o la función n, pero como les digo, lo vamos a ver con ejemplos, ¿no? Esto se los voy a explicar allá. Vamos a hacer el cambio de variables. ¿Por qué? Porque al hacer el cambio de variables, lo que vamos a hacer es convertir la ecuación diferencial homogénea en una ecuación que se puede resolver por el método de separación de variables, ¿sí? O sea, este método lo utilizamos para convertir cualquier ecuación diferencial homogénea en una ecuación que se puede resolver por el método de separación de variables. Bueno amigos, espero que les haya gustado la clase. Si les gustó, los invito a que vean el curso completo para que profundicen un poco más. Les voy a dejar el video en el chat para que lo guarden y ahí les puede dar la entrada a la lista de reproducción de ecuaciones diferenciales. Pueden encontrar varios ejercicios que les pueden servir mucho. La verdad es que a mí me gusta mucho cómo explica este tipo de temas. Creo que tienen muy buen nivel de producción en los videos. Está Julio Profe, que definitivamente también tiene muy buenos ejemplos, pero muchos de los de ecuaciones diferenciales no son tan nuevos. Entonces, pues sí, la calidad del video se ve un poquito viejita. Entonces, por eso creo que opto más por el profe Alex. Vamos a hacer un ejemplo para explicar qué es la operación para resolver homogéneas. Bien decía ahorita al final del video, no encontré mi lápiz, que primero tengo que tener la forma igualada a 0. Igualada a 0 en donde tengo la expresión, tengo una m porque no raya. Sí. Ahí está. Tengo una m acompañada del diferencial más una n acompañando el otro diferencial igualado a 0. O sea, tengo dos funciones acompañando los diferenciales igualados a 0. Aquí no está igualado a 0 ni tampoco hay diferenciales. Entonces, ese es el primer paso. Vamos a cambiar la notación para poder tener estos diferenciales que están aquí. Paso número 1, vamos a cambiar el diferencial en forma. Bueno, la derivada. Paso número 2, despejamos. El diferencial de x que está dividiendo pasa multiplicando y me quedo con que x multiplica el diferencial de y eso es igual a y más x que multiplica el diferencial de x. El detalle que nosotros podríamos pensar, ¿por qué no puedo usar separación de variables de un inicio? Bueno, de entrada no se puede hacer porque esta y que está aquí, que está acompañando a la x, no la puedes despejar fácilmente. ¿Por qué no la puedo despejar? Porque si yo la mando de este lado, si yo la moviera para acá, me quedaría xy' menos y igual a x. Y después, esta letra está sola. Los diferenciales están aquí y los diferenciales al separarlos no acompañarían ningún diferencial a la letra. Esta letra estaría sola y si está sola no la puedes integrar. Tiene que estar acompañada sí o sí de un diferencial para integrarse. Entonces, ese despeje no funciona. En este caso, cuando está aquí, tampoco la puedo despejar porque el diferencial de x está multiplicando a la y. Entonces, es lo mismo que tener y que multiplica el diferencial de x más x que multiplica el diferencial de x. ¿Y cómo lo despejo? Si la mando del otro lado dividiendo, me quedaría con un diferencial de x solito. ¿A quién va a dividir? A la y. ¿Y la x qué está pasando con esta x? Nos complicaría mucho la expresión el despeje. Entonces, por esa razón, tengo que hacer primero reconocer este formato
para hacer un paso previo. Las homogéneas en realidad solamente es una forma de acoplar la función previa para lograr separar variables. En realidad, como quiera, vamos a separar variables, pero vamos a hacer un proceso inicial para acomodar la ecuación. Tiene que estar igualada a 0, entonces nos vamos a traer todo de este lado. Si me traigo todo de este lado, entonces yo tengo que x que multiplica el diferencial de y va a restar a y que está multiplicado por x y a la x que también está multiplicado por el diferencial de x. Ya lo separé. Todo igual a 0. Pregunta, ¿esto es una ecuación homogénea? Sí. Sí, profe. ¿Cuál es el grado de los términos? Grado 1. 1. Este tiene grado 1, este tiene grado 1 y este también tiene grado 1. Como todos tienen grado 1, entonces sí es una homogénea. Y si es una homogénea, podemos hacer se me olvidó el nombre, sustitución algebraica para resolverla. Vamos a decir, u es una función que está en términos de y entre x. U es una función que está revuelta con las x y las y, como lo es esta función que tienes a la mano. Pero si yo despejo, paso multiplicando la x con la u, eso quiere decir que multiplicar esa función que relaciona a ambas por x es igual a y. Esto me puede servir a mí para cambiar las y, hacer una sustitución algebraica, cambiar todas las y en términos de u y de x para poder separar variables. Pero si voy a cambiar las y, también tengo que cambiar el diferencial de y. Y es la derivada de y, pero ¿cuál sería la derivada de u de x? Si u es una función y x es otra, esto es un producto de funciones. La derivada de un producto es la primera por la derivada de la segunda. No me va a caber aquí. La primera función por la derivada de la segunda más la segunda función por la derivada de la primera. Así es como se deriva un producto de funciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cambiar todas las y que encontramos, así como el diferencial por esta información que tenemos aquí. Vamos a sustituir para buscar separar variables. La sustitución quedaría como x que multiplica el diferencial de y, pero el diferencial de y es igual a ¿qué? A u que multiplica el diferencial de x más x que multiplica el diferencial de u. Todo eso es el diferencial de y. Menos y, pero y es igual a u por x, que va a multiplicar al diferencial de x, menos x diferencial de x. Todo igual a 0. Esta sustitución tiene una multiplicación. Esta x está multiplicando a este y a este. Tienes que resolver la operación para luego buscar términos semejantes. X por u es igual a ux. ¿Por qué va primero la u? Porque siempre se acomodan en orden alfabético. X por u es ux, diferencial de x, más x por x cuadrada derivada de u, menos u de x derivada de x, menos x derivada de x. Cuando terminamos de sustituir y de desarrollar, tenemos que buscar términos semejantes que se puedan simplificar. ¿Hay algún término semejante que se pueda simplificar? Ux de x se elimina, ¿no, profe? Porque resta. Exacto. Ux de x menos ux de x se elimina. Y al eliminarse, la función se simplifica. Me queda solo x cuadrada derivada de u menos x derivada de x igual a 0. Y como lo puedes observar aquí, ya es más fácil despejar, empezar a separar variables. ¿Por qué? X cuadrada derivada de u es igual a x de x. ¿Qué pasó? Me voy a llevar las x de x del otro lado porque empiezo a separar. Las x que se vayan con las x y me quedo con la derivada de u en un lado y las x derivada de x entre x cuadrada del otro. Simplifico para poder integrar. En realidad tengo la integral de la derivada de u igual a la integral de la derivada de x entre x. Y yo sé que la derivada de u
su integral sería u más c igual a, no hay otra u, se me dice que se me falta una u. Esa se fue. Sí, la única. U más c igual a logaritmo de x más c. Acuérdate que la integral de una diferencial entre su variable es el logaritmo. No podemos mover la x hacia arriba porque no se puede resolver, porque te quedaría un denominador igual a 0. Esta expresión siempre que la veas así como está, pero tiene que tener aquí un 1. Para que sea un logaritmo, x tiene que estar a la 1 o la letra a la 1. Juntamos las c de un lado, c con c, así u es igual al logaritmo de x más c. ¿Cómo voy a hacer para resolver? Y aquí no copié la condición inicial, pero hay una condición inicial para encontrar esa c. ¿Cómo voy a hacer para encontrar esta c? Si para empezar, la condición inicial que me da el problema tiene una condición inicial para y y para x, no para u. U no existe originalmente. U es una función en términos de y y de x. Acuérdate que u, aquí está arriba, es una expresión que vino a sustituir solo para resolver. Y para resolver tengo que deshacerme del logaritmo, que es lo más común. Vamos a ver, déjame encontrar. Déjame buscar la condición porque no la apunté. A ver, ¿dónde dejé la condición? No, esta no tiene condición. ¿Dónde la dejé? Espérenme. Bueno, antes que encuentre la condición les digo cómo es. ¿Quién es u? U, dijimos que u era y entre x. Y eso es igual al logaritmo de x más c. ¿Cómo encuentro y? Bueno, acuérdate que el objetivo es encontrar la función y la función sería que y es igual, x lo llevamos para el otro lado, pasaría multiplicando al logaritmo de x y a la c, porque multiplica los dos. Hasta aquí lo voy a dejar porque no sé dónde está la condición. La tengo en mi libreta y no la voy a encontrar ahorita. Bueno, este es el acercamiento a las homogéneas. Lo único que nos falta es encontrar el valor de c. Seguimos teniendo como incógnita la c y es lo que nos faltaría, pero para eso ocupamos una condición. Ahorita la encuentro. Lo importante es que necesito que te des cuenta que al menos hasta aquí, toda esta primera parte es el procedimiento para resolver una homogénea. Toda esta primera parte, y lo puedes observar que es la mitad del problema, tiene que ver en cómo tenemos que realizar una ecuación o tenemos que hacer una sustitución de función para poder resolver y llegar a una separación de variables. Porque de otro modo hay ecuaciones que no se pueden separar directamente, o sea, no son tan simples de separar a primera vista, porque la separación no te permitiría resolver directamente, dejarías lagunas dentro de la expresión. Así que la ecuación homogénea, cuando reconocemos una ecuación homogénea, podemos aplicar una sustitución algebraica tomando en cuenta que U siempre va a ser nuestra letra predilecta para entrar y cambiar una expresión. Si te fijas desde las derivadas, U era nuestra función, era la letra que siempre entraba en juego para resolver, así también en las integrales, cuando hacemos cambio de base o cambio de variable o integrales por sustitución, siempre la U es la que viene a resolver ese sistema. Bueno, en las homogéneas es lo mismo. U representa a una función que está en términos de las dos letras, de y y x, o sea, es un cociente o una relación directa entre las y y las x, y esa u viene a sustituir a una de las variables. Ahora, dentro del video que veíamos ahorita decíamos u tiene la relación de y entre x o x entre y. En realidad yo puedo elegir ya sea sustituir la y o sustituir la x. En lo personal yo nunca sustituyo la y porque pasa esto. Estoy muy acostumbrada a hacer letra casi pegada y cuando hago sustituciones de x, siempre me acabo confundiendo porque pego la u con la y.
Entonces, dentro del proceso, esta es una ecuación simple, pero vamos a ver ecuaciones más complejas en donde la sustitución es más larga y siempre me acabo confundiendo con la U y la Y. Eso ya es muy personal mío, que yo soy la que se equivoca porque pego la U y la Y, hago esto. Por eso siempre utilizo o prefiero sustituir la Y con U de X, pero también se puede hacer U de Y, lo decía ahorita el video, porque no importa cuál de los dos estemos utilizando, U lo único que viene a hacer es ayudarnos a simplificar la expresión para separar variables. Aquí logramos separar variables y el método es exactamente el mismo que lo que vimos en el examen pasado, en lo que acabamos de repasar al inicio de la clase. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen algún comentario? Igual y dudas no, porque pues todavía no desarrollamos un ejercicio, pero ¿tienen algún comentario sobre ecuaciones homogéneas? Profe, en el resultado, ¿por qué también se le agregó la X a la C? Porque la X, como está dividiendo, al pasarla del otro lado multiplicando, pues multiplica todo lo que está del otro lado. Entonces multiplica el logaritmo y multiplica la C. Ah, ok, ya, perdón, profe, es que no había entendido eso. Ahí fue el despeje. Y les digo, nada más que no sé dónde está, no tengo mi libreta a la mano, pero bueno, les voy a dejar pendiente la sustitución. Ya nada más nos faltaría tener el valor de X y de Y en la condición inicial, porque tenemos una condición inicial, para encontrar el valor de C al final. En estos problemas va a ser más común que nos topemos con los logaritmos. Entonces, sí es muy importante que recuerden que hay 3 propiedades de los logaritmos porque las vamos a utilizar. La primera propiedad de los logaritmos es que yo puedo separar 2 logaritmos que tienen un argumento multiplicado en una suma. Y viceversa. Si se están sumando, los puedo juntar en una multiplicación. Si hay una división, esa división se separa en una resta, o si hay una resta, se puede juntar en una multiplicación. Si hay un valor, por ejemplo la D, que multiplica, bueno, si hay un valor que multiplica a un logaritmo, ese valor que multiplica el logaritmo puede pasar como exponente del argumento. Esas son las 3 principales propiedades de los logaritmos que vamos a andar utilizando para resolver y poder despejar la letra. Sin olvidarnos que la operación inversa de un logaritmo es una función exponencial. Estas dos funciones son contrarias. Un logaritmo o una exponencial elevada a un logaritmo se elimina y solo queda el argumento del logaritmo. ¿Ok? Eso también es importante. Que cuando yo me quiero deshacer de un logaritmo, lo que hacemos es aplicar función exponencial para que desaparezca el logaritmo y quedarme solo con el argumento. El argumento es como, digamos, como los grados cuando hablamos de una función trascendental. Ya, bueno, hasta ahí. Eso es lo que vamos a ocupar. En estas funciones sí vamos a usar más logaritmos, sí nos vamos a topar con logaritmos y vamos a ocupar estas 3 propiedades. Ténganlas a la mano, ya se les había platicado, pero por lo pronto, si no las tienes a la mano, cópialas como si fueran un formulario, porque sí las vas a necesitar para los siguientes problemas. Esto es la introducción a homogéneas. Ya les copié el video que vimos hace rato en el chat. Véanlo si tienen oportunidad de ver ejemplos en el canal, pues eso les va a servir mucho para no confundirse tanto en la próxima clase. Lo único complejo va a ser que la próxima clase aquí, este problema está cortito, entonces no hubo tanta necesidad bueno, se ve amontonado el procedimiento porque es largo, pero está todavía compacto. Los ejercicios de la próxima semana sí vamos a ocupar mucho más espacio de la hoja y va a ser un poquito más el desarrollo. Así que ahí sí voy a ocupar que alguien del salón le dé un pantallazo cada vez que terminemos de llenar una diapositiva para que lo puedan compartir en el chat y puedan tener la información a la mano. Porque normalmente utilizo la pizarra, pero la pizarra me he dado cuenta que no se graba, no se queda en la grabación, o sea, no se ve en la grabación y pues no me sirve de mucho que no lo puedas ver. Así que la próxima semana voy a ocupar de un voluntario para que me ayude a tomar pantallazo y compartir en el chat
para que todos tengamos la información en la mano, porque sí son procedimientos largos y este es el único problema que cabe en una sola hoja. Todos los demás vamos a desarrollar 2 o 3 diapositivas. Bueno, entonces... Maestra. ¿Sí me escuchó, maestra? Sí, adelante, Alma. Bueno, perdón que la interrumpa, pero si gustan, yo tengo todas las capturas de pantalla de la clase de hoy. Si quieren algo que le ayude, no hay problema para la siguiente clase. Excelente, Alma. Entonces cuento contigo la próxima semana. Yo te voy dando la indicación para que la vayas haciendo la captura y al final las compartimos. Muchas gracias. De nada, a usted. Muy bien, pues bueno, ese es el acercamiento entonces a las homogéneas, que va a ser el tema que vamos a estar desarrollando y a lo mucho vamos a alcanzar a trabajar unos cuantos problemas razonados en los cuales ya existe la fórmula y solamente tenemos que desarrollar la fórmula y pues lo vamos a hacer utilizando tanto la separación de variables directa o las homogéneas que vamos a ir desarrollando. Que tengan bonita noche, chicos, cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Bye. Buenas noches, profe. Hasta luego, maestra. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches, saludos. Sí, bien. Maestra, ¿Sí? de las calificaciones las subió al portal, ¿verdad? Sí, subí las que no ajusté todavía. Esas son las originales. Todavía me falta compartirles aquí en la semana las que ajusté con la participación de la semana pasada. Ok, entonces la actualizada la va a subir después. Sí, se los voy a compartir aquí en imagen en la semana. Ok, gracias, profe. Que tenga bonita noche. Igualmente, bye.